Redes de computadoras. Redes. Conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos empleados para conectar dos o más ordenadores o computadoras. Los usuarios de una red pueden compartir ficheros, impresoras y otros recursos, enviar mensajes electrónicos y ejecutar programas en otros ordenadores. Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software de red y hardware de red. El software de aplicaciones está formado por programas informáticos que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información, como archivos de bases de datos, de documentos, gráficos o videos, y recursos, como impresoras o unidades de disco. Un tipo de software de aplicaciones se denomina cliente-servidor. Las computadoras cliente envían peticiones de información o de uso de recursos a otras computadoras, llamadas servidores, que controlan el flujo de datos y la ejecución de las aplicaciones a través de la red. Otro tipo de software de aplicación se conoce como de igual a igual. En una red de este tipo, los ordenadores envían entre sí mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como intermediario. Estas redes son más restringidas en sus capacidades de seguridad, auditoría y control, y normalmente se utilizan en ámbitos de trabajo con pocos ordenadores y en los que no se precisa un control tan estricto del uso de aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación de datos. Se utilizan, por ejemplo, en redes domésticas o en grupos de trabajo dentro de una red corporativa más amplia. El software de red consiste en programas informáticos que establecen protocolos o normas para que las computadoras se comuniquen entre sí. Estos protocolos se aplican enviando y recibiendo grupos de datos formateados, denominados paquetes. Los protocolos indican cómo efectuar conexiones lógicas entre las aplicaciones de la red, dirigir el movimiento de paquetes a través de la red física y minimizar las posibilidades de colisión entre paquetes enviados simultáneamente. El hardware de red está formado por los componentes materiales que unen las computadoras. Dos componentes importantes son los medios de transmisión que transportan las señales de los ordenadores, típicamente cables estándar o de fibra óptica, aunque también hay redes sin cables que realizan la transmisión por infrarrojos o por radiofrecuencias, y el adaptador de red, que permite acceder al medio material que conecta a los ordenadores, recibir paquetes desde el software de red y transmitir instrucciones y peticiones a otras computadoras. La información se transfiere en forma de dígitos binarios, o bits, unos y ceros, que pueden ser procesados por los circuitos electrónicos de los ordenadores. Tipos de redes. Redes de área local. Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo constituyen la aparición y la rápida difusión en la red del área local, LAN, como forma de normalizar las conexiones entre las máquinas que se utilizan como sistemas ofimáticos. Como su propio nombre lo indica, constituye una forma de interconectar una serie de equipos informáticos a su nivel más elemental. Una LAN no es más que un medio compartido, como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras e impresoras, junto con una serie de reglas que eligen el acceso a dicho medio. La LAN más difundida, Ethernet, utiliza un mecanismo conocido como CSMA-CD. Esto significa que cada equipo conectado solo puede utilizar el cable cuando ningún otro equipo lo está utilizando. Si hay algún conflicto, el equipo que está intentando hacer la conexión la anula y efectúa un nuevo intento más tarde. Ethernet transfiere los datos a 10 MB por segundo, lo suficientemente rápido para hacer inapreciable la distancia entre los diversos equipos y dar la impresión de que están conectados directamente a su destino. Hay tipologías muy diversas, como bus, estrella, anillo, y diferentes protocolos de acceso. A pesar de esta diversidad, todas las LAN comparten la característica de poseer un alcance ilimitado. Normalmente abarcan un edificio, y de tener una velocidad suficiente para que la red de conexión resulte invisible para los equipos que la utilizan. Además de proporcionar un acceso compartido, las LAN modernas también proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas. Hay paquetes de software de gestión para controlar la configuración de los equipos en la LAN, la administración de los usuarios y el control de los recursos de la red. Una estructura muy utilizada consiste en varios servidores a disposición de distintos usuarios. Los servidores, que suelen ser máquinas más potentes, proporcionan servicios a los usuarios, por lo general computadoras personales, como control de impresión, ficheros compartidos y correo electrónico. Elementos de una red de área local. En una LAN existen elementos de hardware y software entre los cuales se pueden destacar el servidor, las estaciones de trabajo,
el sistema operativo de red, los protocolos de comunicación y la tarjeta de interfase de red. Redes de área amplia. Cuando se llega a un cierto punto, deja de ser poco práctico seguir empleando una LAN. A veces esto viene impuesto por una limitación física, aunque suele haber formas más adecuadas o económicas de ampliar una red de computadoras. Dos de los componentes importantes de cualquier red son la red de teléfono y la de datos. Son enlaces para grandes distancias que amplían la LAN hasta convertirla en una red de área amplia. Casi todos los operadores de redes nacionales ofrecen servicios para interconectar redes de computadoras, que van desde los enlaces de datos sencillos y a baja velocidad, que funcionan basándose en la red pública de telefonía, hasta los complejos servicios de alta velocidad, adecuados para la interconexión de las LAN. Estos servicios de datos a alta velocidad se suelen denominar conexiones de banda ancha. Se prevé que proporcionen los enlaces necesarios entre LAN para hacer posible lo que han dado en llamarse autopistas de la información. Topología de redes. Se refiere a cómo distribuyen, organizan o conectan el conjunto de computadoras o dispositivos dentro de una red, es decir, a la forma en que están interconectados los distintos nodos que la forman. Criterios a la hora de elegir una topología de red. Buscar minimizar los costos de encaminamiento. Tolerancia a fallos o facilidad de realización a estos. Facilidad de instalación y reconfiguración de la red. Tipos de topologías. Topología en estrella. Se caracteriza por tener todos sus nodos conectados a un controlador central. Todas las transacciones pasan a través del nodo central, siendo este el encargado de gestionar y controlar todas las comunicaciones. El controlador central es normalmente el servidor de la red, aunque puede ser un dispositivo especial de conexión denominado comúnmente concentrador o hub. Ventajas. Presenta buena flexibilidad para incrementar el número de equipos conectados a la red. Si alguna de las computadoras falla, el comportamiento de la red sigue sin problemas. Sin embargo, si el problema se presenta en el controlador central, se afecta a toda la red. El diagnóstico de problemas es simple, debido a que todos los equipos están conectados a un controlador central. Desventajas. No es adecuada para grandes instalaciones, debido a la cantidad de cable que deben agruparse en el controlador central. En esta configuración es rápida para las comunicaciones entre las estaciones o nodos y el controlador, pero las comunicaciones entre estaciones es lenta. Topología en anillo. Todas las estaciones o nodos están conectados entre sí formando un anillo, formando un camino unidireccional cerrado que conecta a todos los nodos. Los datos viajan por el anillo siguiendo una única dirección, es decir, la información pasa por las estaciones que están en el camino hasta llegar a la estación destino. Cada estación se queda con la información que va dirigida a ella y retransmite al nodo siguiente, los tiene en otra dirección. Ventajas. Esta topología permite aumentar o disminuir el número de estaciones sin dificultad. La velocidad dependerá del flujo de información. Cuantas más estaciones intenten hacer uso de la red, más lento será el flujo de información. Desventajas. Una falla en cualquier parte deja bloqueada toda la red. Topología en bus o canal. Los nodos se conectan formando un camino de comunicación bidireccional con puntos de terminación bien definidos. Cuando una estación transmite, la señal se propaga a ambos lados del emisor hacia todas las estaciones conectadas al bus, hasta llegar a las terminaciones del mismo. Así, cuando una estación transmite un mensaje, alcanza a todas las estaciones, por esto el bus recibe el nombre de canal de difusión. Ventajas. Permite aumentar o disminuir fácilmente el número de estaciones. El fallo de cualquier nodo no impide que la red siga funcionando normalmente, lo que permite añadir o quitar nodos sin interrumpir su funcionamiento. Desventajas. Cualquier ruptura en el bus impide la operación normal de la red, y la falla es muy difícil de detectar. El control del flujo de información presenta inconvenientes debido a que varias estaciones intentan transmitir a la vez, y existe un único bus, por lo que solo una estación logrará la transmisión. Protocolo cliente-servidor. En vez de construir sistemas informáticos como elementos monolíticos, existe el acuerdo general de construirlos como sistemas cliente-servidor. El cliente, un usuario de PC, solicita un servicio, como imprimir, que un servidor le proporciona, un procesador conectado a la LAN. Este enfoque común de la estructura en los sistemas informáticos se traduce como una separación de las funciones que anteriormente forman un todo. Los detalles de la realización van desde los planteamientos sencillos hasta la posibilidad real de manejar todos los ordenadores de un modo uniforme.
Medios de transmisión o líneas de comunicación. Es la facilidad física usada para interconectar equipos o dispositivos para crear una red que transporta datos entre sus usuarios. Cable de par trenzado. Es el medio más antiguo en el mercado y en algunos tipos de aplicaciones es el más común. Consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio, aislados y de un grosor de 1 milímetro aproximadamente. Los alambres se tensan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de los pares cercanos. Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC en cables multipares de pares trenzados. Un ejemplo de par trenzado es el sistema de telefonía. Actualmente se han convertido en el ámbito de las redes locales. Los colores estandarizados para tal fin son los siguientes: naranja o blanco, naranja; verde o blanco, verde; blanco o azul, azul; blanco o marrón, marrón. Tipos de cables para trenzado. Cable de par trenzado apantallado, STP. Cable de par trenzado no apantallado, UTP. Cable de par trenzado con pantalla global, FTP. Cable coaxial. Tenía una gran utilidad por sus propiedades de transmisión de voz, audio, video, texto e imágenes. Tipos de cables coaxiales. Dependiendo de su banda, pueden ser de dos tipos: banda base, normalmente empleada en redes de computadora y por él fluyen señales digitales, y banda ancha, normalmente transmiten señales analógicas, posibilitando la transmisión de gran cantidad de información por varias frecuencias. Su uso más común es la televisión por cable. Cable de fibra óptica. Son mucho más ligeros y de menor diámetro. Además, la densidad de información que son capaces de transmitir es mayor. Entre sus características son compactas, ligeras, con baja pérdida de señal, amplia capacidad de transmisión, alto grado de confiabilidad ya que son inmunes a las interferencias electromagnéticas. Tipos de fibra óptica. Fibra multimodal. En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos, reflejándose ángulos, que recorren diferentes distancias y se desfazan viajar dentro de la fibra. Por esta razón, la distancia en la que se puede transmitir está limitada. Fibra multimodal con índice graduado. En este tipo de fibra óptica el núcleo está hecho de varias capas concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción. Fibra monomodal. Esta fibra es la de menor diámetro y solamente permite viajar al rayo óptico central. Es más difícil de construir y manipular. Es también la más costosa, pero permite distancias de transmisión mucho mayores.